Dice las Sagradas Escrituras que Él los creó varón y hembra y le dio autoridad, los bendijo primeramente y les dio la ordenanza de ser fructíferos, de ser administradores de todo cuanto Él había creado. Y a la mujer, llegado su momento que no se halló una ayuda idónea para el hombre, Dios creó a la mujer. Y la palabra dice que lo creó en Génesis capítulo 1 como una ayuda idónea, que quiere decir especializada. Por favor, si usted está tomando notas, escriba con cuidado la palabra idónea, no es ideona. Es una ayuda especializada para aquellas cosas en las cuales el hombre no está tan facultado. Y Dios otorgó roles especiales tanto a él como a ella. Un amigo y ministro en República Dominicana, el pastor, el doctor Dunker, Rafael Dunker, él habla de que somos iguales y diferentes. Iguales en términos de dignidad delante de la creación, pero diferentes en términos de los roles que el Señor ha conferido a cada uno para llevar a su propósito, su plan, ponerlo en obra. Hoy, Día de las Madres, entonces queremos recordar esto. Hay madres como Eva, que es la primera madre de toda la raza humana, y por ello estamos acá. Estamos acá con luces y sombras, pero gloria a Dios por esta mujer. Él la creó con este propósito y Él sabía lo que habría de acontecer en el Génesis. Y antes de haberla creado, dice las Sagradas Escrituras, en la eternidad pasada, Dios había ya diseñado un plan. Porque voy a crear a este ser humano especial, capaz de hacer las cosas que el hombre no es capaz de hacer, para que sea el apoyo en aquellas cosas que el hombre no pueda. Pero ella incurrirá en pecado y arrastrará a su esposo en pecado. Para cuando esto suceda, he aquí el plan que he diseñado en mi eternidad pasada, y llegado el tiempo empezaré a desenvolver delante de la humanidad cómo voy a restaurar cuando mi creación especial falle. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces, no fue un accidente lo que sucedió en el paraíso. Tampoco a Dios le fallaron los cálculos o le fallaron los frenos. Dios sabía todo esto y tenía un plan de antemano. La primera madre, Eva. Encontramos otras madres especiales en el Antiguo Testamento. En el libro de Jueces, de Primera de Samuel, usted encontrará una madre que es todo devoción, una mujer consagrada. Su nombre es Ana. Y como su nombre es una mujer de gracia, dice las Sagradas Escrituras allí que en tiempos en que escaseaba la palabra de Dios, en tiempos en que había total oscuridad, en tiempos en que cada cual hacía como quería, en tiempos en que el sumo sacerdote estaba indiferente a las cosas sagradas, en tiempo en que los hijos del sumo sacerdote estaban corrompiendo el ministerio a punto tal que en el templo mismo hacían cosas vergonzosas que por razón de niños acá no vamos a mencionar. En estos tiempos hubo una mujer piadosa y devota, su nombre Ana, que estaba clamando a Dios solamente para una cosa, para que Dios le concediera un hijo. Y este hijo fue Samuel, pedido a Dios, y el propósito fue devolverlo a Dios para que este hombre aplicara justicia en el pueblo, y a través de él un avivamiento llegó a la nación, a la incipiente nación de Israel, al pueblo de Israel. Es interesante ver otras mujeres piadosas como la dulzura de Elizabeth, la prima de María, la madre de Jesús, la madre de Juan, el Bautista, y también la misma María.
Un abuso de una verdad no invalida la verdad. Muchas veces nosotros los creyentes tememos hablar de María como una mujer piadosa, y créame, fue una mujer piadosa. En tiempos en que otras estaban esperando que la profecía se cumpliera en ella, esta jovencita se estaba preparando para casarse cuando Dios interviene y revela su plan para con ella y para la humanidad. Es interesante ver cómo Jesús, en todo tiempo, siendo Dios y siendo hombre, cuando está entregando su vida en un madero, en uno de los momentos humanamente hablando más débiles de Jesús, está colgando en un madero a punto de entregar su vida como había profetizado por nosotros. Al ver a su madre le dice mujer, y al discípulo a quien amaba, esto usted lo puede encontrar en Juan capítulo 19, le dice mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre, refiriéndose a Juan. Y Juan asume desde este momento el acompañamiento de María como su propia madre. Es interesante, Jesús siendo el hijo mayor, su vida física terminando en la tierra, cómo él estuvo dispuesto a honrar, aún siendo Dios, a honrar a su madre. Y estoy diciendo esto, un abuso de una verdad no invalida la verdad, porque muchos entienden, pero ¿cómo hablar de que María fue honrada? Sí, Jesús es el autor de las madres, Él es el autor y creador y Señor de María, porque Jesús es Dios, pero en su condición de hijo, lo que demanda la ley, Él lo cumplió en todo. Y una de las cosas para los hijos es honrar, primeramente obedecer a padre y a madre y honrarlo. Y dice el texto bíblico que es el primer mandamiento con promesa. Hasta el último tiempo Jesús honró a su madre. Era el responsable como hijo mayor. Ya José no estaba en la ecuación. ¿Quién se quedará al cuidado de mi madre? Mis hermanos no creen en mí y me aborrecen y no están en mi crucifixión. La encomendó a uno de sus discípulos, a su discípulo amado, a Juan el apóstol. ¿Qué quiero señalar con esto? Quiero señalar la importancia de en este día especial tengamos en mente como hijos cómo obedecer a los que son menores de edad. Ese es el mandamiento para los hijos menores de edad, obedecer a sus padres. Ya yo me libré hace tiempo de la responsabilidad de obedecer a mi mamá. De hecho, no tengo que obedecerla por dos cosas. Soy mayor de edad, primero. Segundo, ella está con el Señor ahora. De lo que nunca podré librarme es de lo que Jesús nos enseñó desde la cruz, que es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. La obediencia es la conducta esperada de los hijos para con los padres. La honra es la actitud que demanda el Señor de nosotros en la medida en que estamos emitiendo o mostrando ese comportamiento de la obediencia. Mi madre Margarita está en la presencia de Dios. Cada día doy gracias a Dios por su vida y cómo esta mujer en momentos difíciles pudo sacar adelante 4 hombres para la gloria de Dios. Hoy día sigue siendo mi compromiso honrarla, enseñar a mis hijos a honrar su memoria y caminar en los preceptos que ella me enseñó. Hoy día de las madres quiero hacer este señalamiento y quiero enfocar cuál es este rol, así como Margarita y muchas otras madres tienen dentro de la iglesia y el compromiso con esta sociedad de criar, de instruir y de educar hombres y mujeres para la gloria de Dios. Y si Dios lo permite, en esta mañana queremos hablar precisamente de un texto bíblico en 2 de Timoteo capítulo 3. Queremos hablar de una situación muy particular, parecida a la situación que tuvo que enfrentar
Ana en el Antiguo Testamento, cuando hubo gran oscuridad espiritual, y cómo esta mujer fue enfática en buscar la presencia de Dios, y dice que clamaba a Dios y su intención era: quiero un hijo para tu gloria. De igual manera, en 2 de Timoteo vamos a ver cómo Pablo está dando instrucciones a este joven pastor. Esta carta en 2 de Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Este Día de las Madres, cómo las cosas van cambiando desde su plan original hasta lo que llega a ser. Por ejemplo, lo que estamos conmemorando en nuestra cultura hoy no es nuevo. La antigua Grecia hacía algo para esto, para Roa, que eran las madres de los dioses griegos, Zeus, Poseidón y Hades. Y se hacía una fiesta de 3 días conmemorando a Cera. Luego a Rea. Luego cuando viene el cristianismo, hay un sincretismo y se empieza a celebrar para finales del año la celebración a la Madre de Dios, como muestra la tradición católica, y esto es conmemorando esto. Luego en el siglo XVIII encontramos como en las iglesias en Europa, de manera particular en Inglaterra, ciertos domingos los niños llegaban, eran instruidos estos niños para hacer regalos para sus madres, y llegaban a sus casas, como muchos llegarán hoy, con un obsequio para su madre. Eso es precioso. Eso se estaba haciendo de esta manera en el siglo XVIII. Como había muchas personas acaudaladas y otros tenían que trabajar para estas familias acaudaladas, se estableció que ese domingo que se conmemoraban las madres se iba a dejar libre para que también aún las personas que servían a los ricos pudieran ir y conmemorar a sus madres. Precioso. No obstante, en el tiempo contemporáneo, siglo pasado, en 1860-61, en este país se dio lo que se conoce como la guerra de sucesión o la guerra civil, unos 4 o 5 años. En ese tiempo hubo tantas personas que murieron. ¿Quiénes murieron? Norteamericanos, hermanos. Los del sur consideraban que la esclavitud debía fomentarse y continuar porque su economía se basaba en esto. Los del norte eran industrializados y consideraban que la esclavitud no había un momento histórico ya para esto y que era algo atroz. Y se dio esta guerra, la llamada guerra de sucesión, por 4 o 5 años, hermanos norteamericanos matándose por un asunto de convicciones al considerar que los que habían llegado de África y lo habían esclavizado tampoco eran hermanos. Fíjense qué asunto esto. Dios, que ha creado la humanidad, el corazón del hombre está perverso. Un hermano matándose contra otro hermano, considerando que aquellos no son hermanos. Ante esto, una mujer poetisa creyente de Boston, Massachusetts, Julia Howard, empezó a crear un movimiento para sanar a tantas personas que habían sido heridas y que habían perdido familiares. Y esta fue la intención de cómo surgió esto. Fíjense qué hay detrás del Día de las Madres: cómo sanar personas heridas. Luego, otra activista de Virginia, su nombre era Anna Jarvis. Ella empezó, siguiendo este modelo, a tener otras reuniones para ir hablando más de temas relevantes a la mujer y edificando a la mujer. Cuando muere esta mujer en mayo 5, su hija también, de nombre Anna Jarvis, empieza ella cada segundo domingo de mayo a conmemorar la partida de su madre, y lo hace con reuniones de mujeres para facultar, para empoderar a mujeres y asumir su propia vida. Precioso. ¿Cómo esto ha llegado a que se convierta simplemente para muchos en un almuerzo en un restaurante, o solamente en un buqué de flores o en una caja de chocolates? Detrás de esta celebración hay algo
sumamente relativo, y es lo que quiero tomar para hablar a la iglesia. Cómo estos movimientos tenían que ver con la sanidad en algún momento de la sociedad, pero en el Antiguo Testamento, en medio de la oscuridad espiritual, cómo las mujeres fueron tan influyentes, tan necesarias, tan importantes para un avivamiento espiritual y social. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y quiero enfocarme primeramente en la oscuridad que existe y cuál será el antídoto para esta oscuridad existente en la sociedad, pero no en la sociedad en sentido general, sino en la iglesia de manera particular. Hay una oscuridad en la sociedad en sentido general, pero es alarmante de manera particular en el seno de la iglesia. Y cuando hay oscuridad, la manera de disipar, de remover la oscuridad, no es sacando un trapo y cayéndole a trapazos a la oscuridad. La oscuridad se va solamente cuando la luz es encendida. Tan pronto la luz es encendida, se disipan las tinieblas. De igual manera, como en nuestra sociedad, y Dios quiera que no en medio de nuestra iglesia local, pero tristemente sí, en medio de la iglesia universal, hay oscuridad en medio de la iglesia, sobre todo de manera alarmante en esta iglesia contemporánea que está tan enfocada en sí mismo y la iglesia como un fin y no como un medio de gracia para nuestra sociedad y el mundo. Oigan lo que he dicho. Tristemente muchas iglesias no están viendo la iglesia como un medio de gracia para este mundo que se está descomponiendo. Y en ese contexto de Segunda de Timoteo capítulo 3, cuando hay oscuridad, Pablo, el Espíritu Santo, apelará a que una vez más las mujeres tomen la antorcha, asuman su rol para encender la luz en medio de la oscuridad. Quiero que vayan conmigo. Pablo ha dado instrucciones de cómo la sociedad, el mundo se estaba descomponiendo, pero dice, las cosas no llegan hasta acá, se pondrán peor. Pero también debes saber esto, le dice a su amado discípulo e hijo en la fe Timoteo. Pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De esta mañana queremos enfocar la atención allí para la iglesia local y de manera para las damas, las madres, las que tienen la responsabilidad de levantar a sus hijos. Hay un proverbio que dice: una generación planta árboles y otra generación recibe la sombra. ¿Qué está plantando esta generación para evitar que el calor abrasador del pecado extermine a nuestra sociedad? Las encargadas de esta siembra, de esta plantación de hombres y mujeres de Dios, son precisamente las mujeres. Esto no exime a los hombres. Los hombres somos responsables de liderar y conducir a nuestras familias, pero es el rol principal de las mujeres educar a sus hijos en la instrucción, en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, para que el corazón de los hombres vuelva a Dios y la sociedad pueda tener tiempos de refrigerio. Ahora bien, si ambos estamos enfocados en ir a buscar el pan, en tener nuestras actividades sociales, en ser exitosos en el mundo, ¿quién estará al cuidado y garantizando que nuestros hijos serán instruidos de manera tal que ellos conozcan al Señor? De hecho, lo que se está proponiendo y lo que yo voy a proponer acá es que las mujeres pueden asumir su liderazgo y su ministerio de manera tal en la iglesia y en el contexto de la familia, que esto se convierta en una cantera de hombres y mujeres para la gloria de Dios. Alguien dijo: si tú quieres tener una mujer verdadera, una mujer virtuosa, debes empezar con una niña de 10 años. Una mujer hecha y derecha no cae del cielo. Una mujer se construye desde la niñez, y para eso tiene la mujer que invertir tiempo en otra mujer. Como son las madres de la raza humana, no solamente instruir a mujeres en cómo ser mujeres, sino instruir a sus hijos en cómo tratar a esas mujeres. Nosotros debemos ser intencionados, deliberados. Cuando Pablo está escribiendo esta epístola, que es su última carta, aproximadamente años 66, 67 de la era cristiana, cuando Pablo termina estos 4 capítulos, dice él: el tiempo de su partida ya se ha acercado. Él será derramado como una ofrenda de libación. A Pablo le iban a cortar la cabeza, y él está dando estas últimas instrucciones a su amado hijo en la fe, Timoteo. En el libro anterior le había dicho: Timoteo, unos 5 años antes, estas cosas te estoy escribiendo para que si yo tardo en llegar, tú sepas cómo conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios y es columna y baluarte de la verdad. Wow, extraordinario. Si hay oscuridad, no es con un trapo, es con la palabra de Dios. Cuando todo se esté descomponiendo, lo que necesitamos es sal para evitar la descomposición. Y Cristo dijo que tú y yo somos la sal de la tierra. Tú y yo evitaremos que esto se descomponga. Ahora bien, Dios utilizará a la mujer para mover el salero. Ese es tu rol, tu llamado, cómo asumir tu llamado. Pablo escribió esto en este tiempo, años 66, 67 posiblemente, antes de entregar su vida.
Fue escrita desde Roma esta carta en tiempos de persecución. Había un emperador, años 60-62 de la era cristiana. Su nombre Nerón, era un megalómano, era un loco. Él quería que su grandeza llegara y sobrepasara el todo fama. Y este hombre, cuando no encontró más nada que construir, dijo: una cosa haré, voy a incendiar Roma, haré otra ciudad espléndida y mi nombre quedará para la eternidad. Y cuando él quiso hacer un incendio pequeño, este incendio se descontroló y se llevó más de lo que él estimaba. El Senado venía en contra de él y Nerón dijo: ahora, ¿quién podrá defenderme? Digo, una cosa haré, le echaré la culpa de esto a los cristianos, y una gran persecución y crímenes horrendos contra los cristianos empiezan a ocurrir bajo el liderazgo de este emperador romano Nerón. Nerón quería que su nombre quedara para la historia, ha quedado para la historia. Solamente a los perros se le pone el nombre Nerón. Cómetelo, Nerón. Usted no escucha a nadie: Nerón Antonio Mateo. No, nadie quiere tener un hijo con el nombre Nerón. Ahora, si usted quiere algo sangriento, su doble hermano, usted le pondrá: vaya ya, Nerón. Fíjense cómo bajo esta persecución, en tiempos de Nerón, señores, los cristianos eran la entretención. Se llevaban a las plazas públicas, al Coliseo, y allí eran ellos puestos para ser devorados por las fieras. En tiempo de Nerón, bajo esta gran persecución, los creyentes se convirtieron en antorchas humanas para iluminar en tiempos de Nerón y luego sus seguidores las calles pavimentadas de Roma. De noche se podía notar cómo estaban en llamas los creyentes. Pero es interesante cómo dice Pablo, vayan conmigo, pero capítulo 3 versículo 1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Un momento, espérate. Tú me estás diciendo, si yo soy Timoteo, Pablo, que esto no está difícil. Qué difícil es lo que vendrá en tiempo del evangelio, cuando Víctor, la iglesia Día de Adoración, el pastor Gerson, los que viven en David tengan que predicar. Esos serán los tiempos difíciles. Dice, sí. A pesar de que tú estás viendo que las fieras lo están despedazando, todavía esto no está difícil. A pesar de que lo están quemando, esto es un fly al catcher. Esto está sencillito, esto es un penalty. Difícil será en aquellos tiempos, pero note por qué serán difíciles. Y la palabra para tiempos difíciles es tiempos feroces, tiempos verdugos, tiempos peligrosos. En los tiempos que vendrán, lo que estamos viviendo, el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia y nos recuerda hoy a la iglesia: serán tiempos peligrosos. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos. Nosotros estamos viviendo tiempos furiosos, que es como el original dice. ¿Por qué los tiempos son tan peligrosos y tan furiosos? Más adelante nos dice por qué. Por las características de los hombres, mujeres, quienes vivirán en esos tiempos. Eso es lo que no serán tiempos peligrosos porque sí. No serán tiempos peligrosos per se. Serán tiempos peligrosos por las cualidades, las características, la personalidad, cómo estarán conformados los habitantes de esos tiempos. Quiero que vayan conmigo, por favor, y empecemos a observar la lista, los atributos, los calificativos con que el Espíritu Santo denota a nuestra sociedad. En los capítulos 1, versículos 1 al 7, vamos a encontrar 21 características. No voy a entrar en detalles en cada una de las características, tal vez dar una definición más acertada. Dice, ¿por qué serán tiempos difíciles? Por las características de sus hombres. Porque serán, 2 puntos.
¿Cómo serán ellos? Lo primero es amadores de sí mismos. Serán unos ególatras, serán personas hedonistas. El hedonismo es una doctrina de la filosofía que enfatiza que tú tienes que evadir todo sufrimiento y tienes que enfocarte en el aquí, en el ahora, en el deleite. Es en la gozadera. Los que somos latinos sabemos de esta filosofía, pero no solamente los latinos. El hombre en sentido general está tan enfocado en sí mismo que hace un culto a sí mismo. Fíjense cómo nosotros nos acicalamos antes de salir de casa. Y muchas veces estamos tan enfocados en vernos bien, aún para venir a la iglesia. Estamos tan enfocados en vernos bien, que la pregunta obligada es, ¿nos enfocamos también en vernos bien delante de Dios antes de salir de mi casa? En buscar del rostro de Dios y saber que antes que ser visto por mis hermanos Rodolfo y Rosana, yo estoy caminando delante de Dios. Es una cultura que está tan enfocada en el hombre, que su principal característica es ser egoísta, ensimismada, enfocada en sus deleites. Por eso serán tiempos peligrosos. Imagínense un ser humano, y entre ellos debemos contarnos todos nosotros, porque nosotros estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es el primer pecado que tenemos. Dios no es nuestro primer gran amor. Tampoco es mi esposa, ni mi madre tampoco. Mi primer gran amor se llama yo y yo mismo. Estamos tan preocupados por nuestra apariencia, por nuestra reputación, por ser vistos bien por los demás. Por eso serán tiempos difíciles. Habrán hombres avaros. Y esto quiere decir aficionados al dinero. Avaricioso, codicioso, que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Mas luego dirá que la raíz de toda amargura es el amor al dinero, de todo dolor y sufrimiento. Pero está diciendo que los hombres, además de ser amadores de sí mismos, serán tan avaros, querrán tener un poquito más, $1 más, pero para ellos mismos, para acaparar por el mismo tema. Serán jactanciosos y vanagloriosos, fanfarrones, en otras palabras. Serán tiempos difíciles porque serán sus habitantes soberbios. Y la palabra es colocándose por encima de otros. Altanero y orgulloso. Eso es lo que quiere decir. Los hombres serán de estas características. Serán desobedientes, blasfemos. Otra traducción dirá detractores. Esto quiere decir que son escandalosos y calumniosos contra el hombre, pero al mismo tiempo contra Dios. Si no temen a Dios, temerá al hombre. Serán desobedientes a los padres. Alguien que no puede ser persuadido. Alguien que no puede obedecer y seguir instrucciones. Serán ingratos y por eso será un tiempo difícil. Y la palabra para ingrato acá, para quienes llevan anotación, es sin gracia, malagradecido, desagradecidos. Y si usted es dominicano, sería un desgraciado. Pero sin ese, un desgraciado. Una persona que no tiene gracia, es un ingrato. Estas son las características también irreverentes. Pero si no entendemos irreverente, quiere decir sin santidad, profano, malvado, sin amor, una vez más, o sin afecto natural, de corazón duro para los familiares, sin afecto. Imagínese a alguien que fue amamantado, quien fue criado, quien fue cuidado por su familia, levantarse contra su propia familia, de manera particular contra su madre. Hay quienes terminan maltratándola emocional, físicamente, y algunos están tan dañados que hasta sexualmente, asaltándolas.
No nos sorprende lo que tristemente pasó en Parkland acá un año, 2 años atrás casi. Todavía estamos experimentando el dolor de esta comunidad y de personas que atravesaron esto. Como una persona sin afecto natural, una persona que no es peor que ninguno de nosotros, pero fue un triste ejemplo de cómo la maldad puede escalar hasta unos niveles inimaginables. Serán hombres implacables. Implacables es desleales. Desleales es sin libación. No le dan un chance a nadie. No siguen lo acordado en un tratado o en un acuerdo. No dan tregua. No dan segundas oportunidades. Serán los hombres de este tiempo, dice. Serán calumniadores. Serán calumniadores. Y es tan interesante. El original lo que está diciendo, serán diablos. Calumniadores es diablos. ¿Y sabe usted qué palabra viene de diablos? Diablo. Y el diablo es precisamente un falso acusador. Es el calumniador, es el demonio. Cuando usted está hablando lo que no es, cuando usted está chismeando, cuando usted está calumniando, usted está diciendo: Eureka, yo soy un embajador de estos tiempos. Yo soy un diablo. Un calumniador es una persona que está mostrando no la gloria de Dios, está mostrando la gloria y la imagen misma del diablo. Porque así es como lo define las Sagradas Escrituras a los calumniadores. Serán desenfrenados, destemplados, sin temple. ¿Qué es una persona desenfrenada? Quiere decir que no puede controlarse, no tiene autocontrol. Recuerden que estamos hablando del Día de la Madre. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Día de las Madres? Si tenemos una sociedad así, ¿quién está instruyendo a esta sociedad? ¿Quién está instruyendo a los hombres de esta sociedad? No le estoy echando la culpa, la responsabilidad primaria a la mujer. Tanto hombres como mujer tenemos que asumir nuestro rol. Pero cuando Dios llamó a cada cual y le entregó responsabilidades, este es el ministerio primario de la mujer: garantizar que sus hijos no caigan en esta categoría. Ojo, no estoy diciendo que es exclusivamente el ministerio de la mujer o el único ministerio de la mujer, pero es el más importante de los ministerios que Dios le dio a la mujer. Le dio el ministerio de ser una ayuda idónea, y mientras este hombre sale a buscársela afuera, asegúrate de que la familia esté en orden. Lo bueno de ser un miembro de la iglesia y predicar es que uno puede enseñar estas cosas, pero el pastor, este mondongo, con más tiempo tendrá que, por secciones, vamos a seguir hablando de lo que nuestro hermano Víctor enseñó un tiempo atrás sobre este ministerio particular. Es como ser abuelo. Tú como abuelo, todavía no lo soy, espero no serlo por ahora. Si mis hijas están escuchando eso, espero no serlo por ahora. Le pueden hacer todo tipo de mojigangas y relajitos y tirar para arriba a los muchachos, pero desde que llora le dice: vaya por donde su mamá. Bueno, como predicador yo puedo hacer eso en esta iglesia, en esta mañana, instruir la palabra de Dios, y cuando hay algo que está bien fuerte, pero gracias a Dios que nuestro pastor dará más instrucciones sobre esto. Serán hombres traidores, aborrecedores de lo bueno. Además de ser desenfrenados y salvajes, la palabra para salvajes es crueles, feroces. Serán aborrecedores de lo bueno. No solamente que hacen lo malo, porque una cosa es hacer lo malo, otra cosa es que además de hacer lo malo, yo aborrezco todo lo que es bueno, desprecio de lo bueno. Serán traidores en el sentido de entregarse o entregar en manos del enemigo en una rendición. Es decir, una sociedad que no está educando a sus hijos es para que sus hijos entreguen los valores en manos del diablo mismo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Un traidor se rinde y entrega lo que tiene al enemigo. Nuestro enemigo es Satanás. Estamos siendo traidores a Dios y a esta sociedad
a la iglesia cuando no estamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Es aficionado al placer, amante del disfrute. Serán personas también impetuosas. Arrebatados es la palabra para impetuoso. Es una persona que se va de boca hacia adelante, no tiene control, dominio propio, está abusando de sustancias. Serán envanecidos o hinchados, y esto quiere ver con su humor. Su estado está tan inflado, su mente está llena de humo. Pero note qué es lo que lo hace peligroso. Pablo decía, mira, nuestros tiempos no son peligrosos porque sabemos quiénes vendrán en contra de nosotros. En contra de nosotros vendrá Nerón, vendrán todos los que se oponen a los que son cristianos. Y ellos son abiertamente en contra del cristianismo. Sabemos, podemos identificar al enemigo. Pero ¿por qué estos tiempos serán peligrosos? Note acá. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, el poder de esta piedad en ellos. Ese es el problemita, que lo vemos tan tranquilitos que dicen, no, pero eso no mata una mosca. No mata una mosca, no. Ese te mata un buey. Tendrán apariencia de piedad, estarán sentados a nuestro lado, posiblemente comerán con nosotros, tal vez trabajan junto a nosotros y tendrán una apariencia de que son benignos y piadosos, pero en realidad no lo son. Dice, habrán negado el poder de esta piedad, a los tales debes evitar. Es un esquema muy triste porque entre ellos están incluidos los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevados por diversas pasiones. Estas y estos siempre están aprendiendo, siempre están buscando una doctrina diferente, pero nunca pueden poner de manifiesto la piedad. Ante esta situación y esta descripción, Pablo da un ejemplo particular, un ejemplo negativo para definirlo con mayor precisión. A estos hombres se refiere como Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés. Supuestamente estos son dos de los magos cuando Moisés fue llamado para hacer señales y prodigios delante de Faraón y para que todo el pueblo, tanto de los egipcios como los hebreos, pudiesen gustar y conocer el poder y la gloria de Dios. Se levantaron estos dos falsantes y falsificaron los milagros que estaba haciendo Moisés por el poder de Dios. Estos dos falsantes, y valga la redundancia, como farsantes estaban falsificando estos milagros, dando la apariencia de que ellos también tenían estas cosas. Pero la mano de Dios a través de Moisés prevaleció sobre ellos. Precisamente eso es lo que tenemos acá. Por eso serán tiempos peligrosos, porque habrán personas que parecerán que están enseñando la palabra. Algunos tristemente llevan el título de pastor, otros de hombres y ministros de Dios, otros de líderes de hogares, pero no conocen a Dios. Y muchas personas creen que lo conocen por las señales que hacen. Y precisamente Janes y Jambres, esta fue la situación de ellos. Hicieron señales parecidas a que Dios estaba con ellos. No obstante, Dios lo había desechado. Dios no estaba con ellos. El juicio de Dios vino sobre ellos y todo el pueblo que ellos representaban. Serán hombres de esta naturaleza, reprobados en lo que respecta a la fe. Su fe no pasó la prueba, pero no progresaron más ellos. Eran hombres corruptos, de una mente depravada, una mente muerta. Como también sucedió con aquellos dos, sucederán a los hombres en la congregación local, en la sociedad que no estime a Dios. Un modelo positivo en el versículo 10 dice Pablo, a pesar de que existen hombres como Janes y Jambres, dice Pablo, pero tú has seguido mi enseñanza. Aquí hay dos por lo menos, tú y mí, Timoteo y Pablo. Pero tú has seguido mi enseñanza
En tiempo de oscuridad, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar la enseñanza, mi conducta de conformidad a mi enseñanza, mi conducta que tiene un propósito, mi conducta de fe, paciencia, amor, perseverancia. ¿Perseverancia en qué? También estos hombres de fe reprobada dicen que los creyentes no sufren. Estos hombres enfocados en sí mismos y en el hedonismo y en el placer, dice que tú puedes tener tu mejor vida ahora. Y eso es extraño, porque ¿qué puede ser mejor que el reino de los cielos? Y el que tiene su mejor vida ahora, tristemente no irá al reino de los cielos, porque la presencia misma de Dios es el todo del creyente, y estamos anticipando esto. Si usted tiene ese libro, cuando llegue a su casa, tírelo, porque ningún creyente genuino puede tener su mejor vida ahora. No hay nada mejor que lo que nos espera, que es estar con nuestro Señor por siempre. Eso es lo más glorioso. Pero estos están enseñando estas cosas. Dice que el creyente no sufre, y Pablo está diciéndole: pero tú sigue mi ejemplo y persevera en las persecuciones, persevera en los sufrimientos como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero él lo está diciendo no con un sentido de dolor. No, si usted quiere saber cómo lo está diciendo en el capítulo 4, ya cuando se está despidiendo, él dice: yo he acabado la batalla, pero si tuviera que volver a empezar, en otras palabras, esto soy yo parafraseando a Pablo, dice: no dudaría en hacerlo exactamente igual. He acabado la batalla, he guardado la fe, he terminado mi carrera, por lo demás me está reservada la corona de justicia. Pero tú sigue estas cosas. El patrón relacional de los hombres de los últimos tiempos, mis hermanos. Primero, los tiempos serán difíciles por sus habitantes. ¿Cómo serán los hombres? Hemos visto cómo serán los hombres. Los tiempos serán difíciles por el patrón relacional de estos hombres. ¿Cómo será su patrón relacional? Versículo 13. Pero estos hombres malos e impostores irán de mal en peor. Ellos irán engañando, pero a la vez, en la medida en que ellos engañan, ellos están siendo engañados también. Este será el patrón. Dice: me la comí, lo estafé. El otro dice: lo que no sabe es que lo estafé yo a él. Porque irán engañando y siendo engañados. Es como el tipo que era bien avaro y le vendió una pieza a un tipo, a otro, y le dice: a la verdad, no me la pagó, pero se la vendí caro. ¿Qué sentido tiene haberse la vendido caro si no te la pagó? Así son los hombres perversos y malos. Andan engañando, pero en la medida que están engañando, están siendo engañados ellos también. ¿Cuál es el antídoto en tiempos difíciles, donde los hombres tienen características nefastas y donde los hombres tienen un patrón relacional que es: yo engaño y en el proceso me engañan? Quiero hacer un paréntesis acá. Hombre, mujer, no te atrevas a hacer ningún tipo de negocio, ningún tipo de relación de empresa con una persona que tú sabes que está engañando a su esposa y que ahora quiere hacer negocio contigo. Por sencillo que sea, ni le confíe $10. Una persona que engaña a su esposa, a la persona madre de sus hijos, su persona especial, su ayuda idónea, si le engaña y luego lo comenta y se deleita, ¿crees tú que no te engañará con $1,000? No te engañará con $50,000. El patrón es este: ellos irán engañando y ellos serán siendo engañados. Y como iglesia debemos ser avisados. Dice que el avisado ve el mal y se esconde, y los simples pasan y reciben el daño. Si tú notas que alguien es fraudulento, alguien estafa a su pareja, alguien estafa al Estado, no haga negocio con esa persona, porque te va a estafar a ti. Porque ese es su patrón de relacionarse. Ellos andan estafando y engañando, y en el proceso se están engañando a sí mismos. ¿Cuál es el antídoto para estos hombres de los últimos días? El antídoto está en el versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y es aquí donde yo estoy logrando mi reto, que era cómo en el Día de las Madres yo puedo presentar el Evangelio. Dice Pablo, pero tú persiste en lo que aprendiste y en lo que fuiste persuadido desde la niñez, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La pregunta obligada es, ¿cómo él supo las sagradas escrituras desde la niñez? Dice, eso tú lo aprendiste de tu madre y de tu abuela. Quiero que vayan conmigo, por favor, al capítulo 1 de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Capítulo 1 de Primera de Timoteo 1, 5 adelante. Segunda, perdón. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Persiste tú en lo que aprendiste, persiste tú en lo que has sido persuadido, totalmente convencido desde la niñez. Y esto tú lo aprendiste a través de tu abuela y a través de tu madre. Ellas estuvieron allí para acompañarte en este proceso, como dice el versículo 5, en tu madre Eunice, y estoy seguro también que en ti. Tanto abuela como madre plantaron la semilla de la palabra en este joven. Este es el ministerio primario de la mujer: ocuparse en el cuidado de su matrimonio, en la crianza de sus hijos y en la administración del hogar. Y cuando ellos hagan esto de manera idónea y correcta, Dios bendecirá sus vidas. Dice la palabra de Dios que estas sagradas escrituras te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación que es en Cristo Jesús. Jesús le dijo al hombre rico, ¿qué sentido tiene ganar todo el mundo y perder tu alma? Somos exitosos queriendo enderezar el mundo, pero nuestra propia vida y la vida de nuestra familia está doblada. Vemos entonces cómo es el ministerio principal en capítulo 2, versículo 1 y 5, porque tengo presente la sincera fe que hay en ti. ¿Cómo instruir a nuestros hijos a tener una fe sincera en el Señor? Vemos que también en Tito, si usted solamente una página, Tito capítulo 2, versículo 2 al 5, y ya voy corriendo un poquito más rápido, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no se esclava del vino, maestra del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto se lo está diciendo a otro joven pastor que está en Creta. ¿Cuál es el antídoto cuando los tiempos son difíciles? Echar mano de lo que me han enseñado en mi casa. Echar mano de lo que me han enseñado en mi casa. Yo por lo regular decía, a quien no tiene valores, este mundo le va a asignar un set de valores. ¿Cuáles son los valores que yo le estoy enseñando a mis hijos? La pregunta es, ¿estamos enseñando valores del reino a nuestros hijos o estamos enseñando valores de este mundo a nuestros hijos? Cuando dice tú, echa mano de lo que te enseñaron, Pablo continúa diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Timoteo, echa mano de esto. Y toda la escritura es útil para, enseñar, para reprender o redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto. ¿Qué porción de las Sagradas Escrituras es útil para esto? Toda la Escritura. Toda la Escritura. Es la instrucción, la doctrina y el aprendizaje. Es buena para esto, para enseñar. Es buena para redarguir o corregir, es decir, para provocar convicción
en nuestros hijos. Es buena para la corrección, para volver a enderezar. Es lo que quiere decir corregir. Cuando algo está doblado, la escritura hará que eso doblado sea de conformidad al estándar. Vuelva a la reforma. Es buena para instruir en justicia, para el aprendizaje, es decir, la educación o la formación. Para la disciplina es buena la escritura. Para todas estas cosas. Cuando empezamos, hablaba de Ana, que en tiempos difíciles, en tiempos de oscurantismo espiritual y decadencia moral, Ana oró para que Dios le concediera un hijo, y Dios le concedió ese hijo. Su hijo se llamó Samuel, pedido a Dios. Y a través de Samuel, Dios trajo una gran reforma al pueblo hebreo. De igual manera, en nuestra sociedad, cuando se está dañando, cuando se está descomponiendo y continúa en una espiral hacia abajo, necesitamos mujeres como Ana, mujeres como Loida y como Eunice, que desde el seno de la iglesia asuman el rol de instruir a sus hijos para que sus hijos no caigan, o nuestros hijos no caigan en esta categoría. Necesitamos Eunices, necesitamos Loidas en medio de día de adoración para que nuestros hijos sean instruidos de manera correcta. Gracias a Dios por el pastor Gerson. Gracias a Dios por lo que enseñan en esta iglesia. Gracias por cada hombre o mujer que tiene un grupo de hogar. Pero sobre todas las cosas necesitamos, mujer, que tú no tomes con ligereza el tema de desarrollar el carácter piadoso de tus hijos. Dice las Sagradas Escrituras en 1 de Timoteo capítulo 2, que haciendo estas cosas las mujeres, cuando le da instrucciones, van a salvarse a sí mismas. Que haciendo estas cosas, teniendo una generación de hombres que prediquen el evangelio en la próxima generación, ellas traerán gloria para sí mismas y se salvarán del oprobio que causó Eva a través de instruir a tus hijos. Este es el llamado tuyo. Esto no es el llamado del pastor. El pastor está llamado a instruir a toda la iglesia. Pero de manera particular, como estas mujeres piadosas, tú debes ponerte en la brecha, mujer, para que llores por tus hijos, para que ores por tus hijos, para que Dios haga un hombre, una mujer de tus hijos para su propia gloria. En esto hay gloria, y esto es tan especial, esto es tan glorioso, esto es tan sublime, que Dios le entregó personalmente este ministerio a la mujer. Solamente la mujer tiene el calibre para hacer esto. Por eso en el Día de las Madres yo quiero dar gloria a Dios por todas las madres, y de manera particular por aquellas madres quienes se ponen en la brecha por sus hijos. Y si por alguna razón tú no te consideras que estás allí, tengo buenas noticias. Hay gloria en Dios y misericordia y gracia suficiente en Dios para que tú puedas ser incluida en esta categoría. ¿Cómo hacerlo? Así como Loida y Eunice enseñaron desde la niñez a Timoteo, hoy tú puedes iniciar un proceso y un compromiso de conocer más la palabra de Dios, con la intención en tu mente y en tu corazón de trastornar la vida de tus hijos.